es un fondo que ya fue votado en la Cámara, está por ley, que venía a responder a un reclamo que hicieron los intendentes al gobernador en su momento, de que el anterior FIM que recibían los municipios, era muy burocrático el proceso de envío de esos fondos, de rendición y demás, y hacía que incluso el dinero llegara muy desactualizado al momento del desembolso. Entonces, bueno, esto viene un poco a reparar esa situación. Este año ese fondo se estableció en 4 desembolsos. El primero era un 10% que fue en febrero, que ya se abonó. Para que se sepa, este fondo se distribuye por el coeficiente de distribución, como se distribuye la coparticipación. Sí. Para Junín representa alrededor de unos 500 millones de pesos. Como te decía, el primer desembolso ya vino y ahora estamos en fecha, porque era en el fin de abril que debían enviar el segundo desembolso para la entrega lógicamente, de este 30% restante, y luego queda una cuota más en julio y otra en octubre. Bien, ¿por qué era burocrático el sistema anterior? Porque en realidad, en relación a la obra o para lo que el gobierno local iba a usar esa plata, le daban X cantidad de plata, pero después de fiscalizar, ¿no? de la obra que se iba a hacer, sacar cuentas y demás. Por eso vos decís que llegaba tal vez tarde y desactualizado el monto. Exactamente, porque el proceso requería de demasiada documentación que se le pedía al municipio. Y si aquel fondo estaba afectado a una obra específica, sí. En este caso no, es un fondo de libre disponibilidad, sí. O sea que se puede hacer obras o se puede pagar sueldos con ese dinero. Y este año tiene una particularidad este fondo, que podían pedirse adelantos, ¿no? Como estaban estas 4 fechas, sí. Si algún municipio estaba en alguna situación de crisis y que necesitaba, podía llegar a pedir un adelanto del saldo que debía recibir. En ese sentido, nosotros no hemos pedido ningún adelanto, estamos esperando como corresponde la fecha y el plazo del envío de estos fondos y bueno, es importante destacar que si bien estos fondos sí ayudan al municipio, ¿no? Y que no tengan esa burocracia que requeríamos, pero bueno, todavía la provincia nos está debiendo 480 millones del año pasado, de obras que ya se finalizaron, y un poco esto tiene que ver con lo que te decía, esa burocracia del trámite. Terminó el municipio adelantando el dinero para claro. obras que lógicamente los vamos a cobrar a ese valor desactualizado. Sí, se entiende. Bueno, y en este caso en febrero, ¿cuál fue el monto que llegó en febrero y cuál es el monto que llega ahora? En febrero llegaron unos 45 millones y ahora deberían estar llegando alrededor de unos 140 más o menos. Eso es lo que está establecido en este fondo que debe recibir el municipio. Bien, ¿y ya se sabe para qué lo van a utilizar? Como vos decís, como es de libre, digamos, decisión de la municipalidad, si va para obras, si va para pagar sueldos o para lo que sea que se necesite, más o menos, ¿tienen estipulado ustedes para qué se puede llegar a necesitar dependiendo de la realidad que se vive actualmente? Mira, la idea original cuando se supo de este fondo del intendente fue afectarlo todo a lo que es transitabilidad de las calles, mejora, cordón cunetas, bacheo, es para ese fin. Pero bueno, también mes a mes, ahora vamos a recibir este desembolso, iremos viendo y así para adelante, un tema coyuntural a ver qué se puede hacer y qué no, pero bueno, en principio esa era la idea inicial. Bien, y esto es algo que va a los 135 municipios, ¿no? Exactamente. Se ha decidido así. Se distribuye por el coeficiente, a cada municipio le va a tocar un monto distinto en función de su coeficiente. Y ya que mencionamos lo del coeficiente, yo vuelvo a recalcar esta situación puntual de Junín, que nosotros hace varios años que el coeficiente de distribución se viene modificando, y modificando a la baja. ¿Esto qué hace? Que si yo tengo para distribuir una suma para todos los municipios, ese monto cada vez, si me baja el coeficiente, se va haciendo más pequeño, de lo que hay que repartir llega menos. Esto es lo que hace que nos perjudique, tanto en este caso, o sea, si bien la suma es abultada, pero al tener un coeficiente más bajo también toca menos, y esto hace también que la coparticipación que recibimos sea cada vez menor. Sumado a la baja cobrabilidad de los impuestos, a la situación de la crisis, el dinero a repartir es mucho más bajo y si el coeficiente es bajo también nos perjudica. ¿Hay baja cobrabilidad de impuestos? Sí, nosotros en cuanto a la coparticipación se nos revirtió un poco la ecuación. Hace unos años ya que el municipio, en lo que tiene que ver con libre disponibilidad, porque la coparticipación viene en ese sentido,
estamos trabajando con un 60-40, o sea, 60% de los ingresos de libre disponibilidad salen de las tasas municipales y un 40% de la coparticipación. Por ahí, para poner un caso más práctico, para que se entienda, lo que recibimos por coparticipación no alcanza a cubrir una masa salarial. Entonces esto es lo que nos pone difícil y cuesta arriba la gestión. Cuando uno habla de que gestionamos en crisis, quiere decir esto, que una vez tiene más respuestas a dar a los vecinos, más reclamos, más demanda, pero los recursos son cada vez más bajos. Por eso también en estos años fue que trabajamos en la creación de la agencia, para trabajar sí en los recursos, en lo que sí podemos gestionar nosotros, que son las tasas municipales, y los recursos que sí dependen de Junín. Por eso se pensó en esta agencia y por suerte ya pudimos crearla este año y estamos trabajando fuerte en ello. Bien, Lorena, ¿y cómo se calcula el coeficiente? ¿Lo calcula la provincia? ¿Lo calculan ustedes y se lo mandan a la provincia? Sí, el coeficiente tiene en cuenta varias variables. Una es la población, la atención de salud. Hay municipios que tienen un coeficiente más grande porque los hospitales dependen de la administración de la municipalidad, que no es el caso de Junín. Eso juega un poco más a favor. Pero las respuestas que nosotros tuvimos ante las consultas fue en pandemia, que fue bastante diferente el espíritu que recibieron los centros de atención primaria de Junín. O sea, no se podía atender consultas comunes, sino más enfocadas, o se transformaron en centros donde uno recibía llamadas y demás. Y esto hizo que esos datos se tomaran de alguna manera como que no se atendía, y al contrario, se habilitó un Pioneer y demás, pero bueno, esas cuestiones no fueron tenidas en cuenta, se basaron nada más que en datos y por eso también perjudicó. Y el tema del último censo también todavía no está contemplado, así que entendemos que para el próximo periodo debería mejorar el coeficiente. Bien, entonces quedan, me dijiste, dos partes de cuándo las recibiría Junín, julio. Queda otra para julio y otra para octubre, también son de los mismos montos porque son 30% el resto de las cuotas.